Hola, buenas, bienvenido a este canal. Hoy vamos a hablar de aviación ultraligera, como no puede ser de otra manera. Y seguramente sabrás, y si no, pues ya te lo cuento yo, que desde hace tiempo el sector del ULM viene reclamando cambios en la legislación para permitir que las aeronaves ultraligeras puedan superar la limitación legal actual de 300 metros de altura y además superar el límite máximo de peso en despegue que actualmente está en 450 kilos. Pero, ¿cómo se encuentra actualmente la nueva normativa? ¿Es cierto que puede haber cambios? ¿Ha recogido AESA las reivindicaciones del sector? Pues sin más dilación, vamos a ello, así que dentro vídeo. Bueno, en principio, antes de ir al barro, vamos a explicar cuál es la situación actual. La normativa actualmente en vigor es una orden de 1986, del 24 de abril, por la que se regula el vuelo en ultraligero. En su artículo 8 dice: las operaciones de ultraligeros, además de despegar o aterrizar desde aeródromos que acrediten el cumplimiento de las normas técnicas de seguridad operacional exigibles a la infraestructura para la operación de estas aeronaves conforme a los procedimientos previstos en la normativa de aplicación y contar con la autorización del gestor de la infraestructura, están sujetas a los siguientes requisitos específicos. A. El uso de arnés o cinturón de seguridad para la práctica de vuelo. Y B, aquí es donde está la madre del cordero, operar a una altura máxima de vuelo no superior a 300 metros sobre tierra o agua. Además, la normativa incluye otras cuestiones, como la letra C, que nos dice que hay que operar fuera de espacios aéreos controlados, restringidos, prohibidos o sobre zonas peligrosas, zonas urbanas y aglomeraciones de personas, y operar en condiciones meteorológicas de vuelo visual diurno. Además, nos dice que con carácter excepcional, por causa justificada y previa petición razonada ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, podrían dejarse en suspenso alguna de las limitaciones operativas. Por otro lado, la norma vigente que regula el peso de las aeronaves ultraligeras es el Real Decreto 2876/1982 de 15 de octubre, por el que se regula el registro y uso de aeronaves de estructura ultraligera, donde en su artículo primero se autorizan los máximos de masa al despegue de 300 kilos para monoplazas terrestres, 450 para biplazas terrestres, 330 kilos para monoplazas anfibios y 495 kilos para biplazas anfibios. Bien, ¿por qué la normativa nos limita a volar solo sobre 300 metros del suelo y con esos límites de peso? Bueno, pues la verdad es que he estado buscando información al respecto y solo encuentro conjeturas que relacionan la fecha de publicación de la normativa, 1985, con el marco tecnológico del momento. Y podría ser esa la razón, ya que hay que recordar que por aquel entonces, que no había ni móviles, en aquella época sonaba Venecia de Hombres G y Madonna lanzó Material Girl. La aviación ultraligera acababa de nacer y estaba pensada para vuelos cortos y bajos, generalmente con origen y destino en el mismo campo de vuelo y sin alejarse de él, por lo que la altura de 300 metros sería lo suficiente para alcanzar la pista ante un fallo de motor y de esa manera no interferirían con otras operaciones de aviación general. Se entiende así, incluso vamos a ver cómo el preámbulo de la nueva norma así lo sugiere, que aquella realidad justificara la normativa en aquel momento. Sin embargo, parece que ha quedado atrás aquellos tiempos y la realidad tecnológica actual permite una mayor libertad de movimientos para los ULM, existiendo incluso, como ya hemos comentado en alguna ocasión en anteriores vídeos, diseños que permiten incluso ser matriculados de varias maneras, como PPL o como ULM. Han sido diferentes voces las que han reclamado el cambio de legislación en pro de la seguridad.
De hecho, el pasado 6 de marzo de 2020, el Real Aeroclub de España tramitó una solicitud ante la AESA solicitando la derogación urgente de la limitación de 300 metros de altura, argumentando para ello, además de la seguridad operacional, diversas cuestiones como el hecho de que la norma ya contempla la posibilidad de dejar en suspenso ciertas limitaciones, incluida la posibilidad de ampliar el régimen operativo de las aeronaves ultraligeras siempre que sean adaptadas a las nuevas exigencias técnico-operativas. A esta última cuestión, el RACE añadió que es evidente que desde el año 1982 al 2020 los avances técnico-operativos han sido evidentes, solicitando para ello permitir el vuelo a una altitud máxima a nivel de vuelo 195. Finalmente, la misiva concluyó solicitando que se dejara en suspenso la limitación de los 300 metros de altura con carácter general y temporalmente, hasta que fuera aprobado el proyecto del Real Decreto que se encuentra actualmente en tramitación. Bueno, ¿contestasteis vosotros al RACE? Pues la ESA tampoco. Bueno, pues así van las cosas y llega el 5 de octubre del año 2020, transcurridos 7 meses desde la petición que hemos comentado antes, sin que el RACE recibiera respuesta alguna por parte de la ESA, de tal manera que el RACE vuelve a presentar un recurso contra la presunta desestimación de esa solicitud por el principio de silencio administrativo, solicitando la adopción de una medida cautelar positiva para asegurar la protección del interés público y, concretamente, para eliminar el patente riesgo que supone el límite de 300 metros de altura. A fecha de hoy no tenemos constancia de que AESA haya respondido. Aquí os voy a dar una pista bastante interesante. Si entramos en el portal de la transparencia de la Administración General del Estado, que es transparencia.gov.es, y le damos a la lupa para buscar por el término ULM, nos vamos a encontrar con una entrada con fecha 23 de octubre de 2020, que en el momento en el que se está grabando este vídeo es la más reciente. Si pinchamos en ella, nos ofrece dos documentos. Uno es el proyecto en fase de consulta y el otro es la memoria del proyecto de la modificación de la normativa. El proyecto del Real Decreto comienza con una introducción bastante aclaratoria sobre la intención de la norma y, al hilo de lo mismo que se menciona en la memoria, viene a reconocer la realidad actual del ULM que diversos colectivos estaban reclamando. Os paso a leer algunos de los fragmentos. Los ULM son un sector de la aviación en constante evolución. La aparición de nuevos diseños y materiales y la aprobación en algunos países de una categoría de aeronaves con un límite de peso máximo al despegue de 600 kilogramos ha provocado que la industria haya diseñado aeronaves teniendo en cuenta este objetivo de peso. Las denominadas aeronaves deportivas ligeras, el LSA por sus siglas en inglés, Light Sport Aircraft, o en términos utilizados por el sector, ultraligeros de tercera generación. Estas aeronaves tienen mayores prestaciones y cuentan, en general, con equipamiento y diseño propios de aeronaves de mayor categoría. No obstante, dado que la normativa de la Unión Europea, el límite de peso para la delimitación de las aeronaves ultraligeras se ha mantenido por debajo de dichos valores, los fabricantes han ofrecido versiones aligeradas en el mercado europeo, pero con pesos en vacío muy elevados que dejan un margen muy estrecho para la carga de ocupantes y combustible. Atendiendo a esta realidad, la reciente normativa de la Unión Europea da la opción a los Estados miembros de excluir de su aplicación a las actividades de diseño, producción, mantenimiento y explotación de aviones, helicópteros, autogiros, planeadores y planeadores a motor tripulados que no tengan más de 2 asientos y que reúnan determinadas condiciones, entre otras una masa máxima al despegue en el entorno de los 600 o 650 kilos. Así lo establece diversa normativa europea que detalla el texto. Conforme a ello, dando respuesta a las necesidades de desarrollo del sector con los estándares de seguridad exigibles, mediante este Real Decreto, se incluye en el ámbito de aplicación de la normativa nacional sobre aeronaves motorizadas ultraligeras ULM a las denominadas ultraligeras de tercera generación, al tiempo que se asegura la efectividad de la masa máxima al despegue certificada al establecer el peso máximo al vacío aplicable en cada caso. Es decir, todo este rollo para decir que la normativa pasa a contemplar a las aeronaves deportivas ligeras de hasta 600 kilos como ultraligeros y por tanto le resulta de aplicación la normativa referente al ULM. Sigue diciendo, esta modificación se completa con la introducción de otras dos novedades relevantes en relación con la operación de estas aeronaves. De un lado, se da respuesta a una antigua demanda del sector,
la supresión del límite de vuelo de 300 metros sobre el nivel del terreno, estableciendo limitaciones equivalentes a las previstas en la normativa de la Unión Europea para las aeronaves distintas de las propulsadas complejas, que entiendo que será el término con el que la normativa europea se refiere a la aviación general y comercial. Por coherencia con el tratamiento de la normativa de la Unión Europea sobre los vuelos de introducción realizados por organizaciones de formación, se contemplan las condiciones de realización de estos vuelos por las escuelas de ultraligeros. Continúa diciendo que por razones de seguridad jurídica y para atender a sucesivas modificaciones de la normativa, se incorporan en un único texto actualizado las normativas del decreto 2876/82 y la orden del 24 de abril del 86. Bien, el resto de la introducción del Real Decreto es una formalidad jurídica. Pues menuda tabarra me estás dando. A ver, entonces, ¿qué se supone que va a regular la norma exactamente? Porque ya me tienes mareado. Pues sí, es verdad que es un poco jaleo, pero bueno, bien recordad que se trata de un proyecto legal en trámite, así que puede cambiar muchas cosas de aquí a su publicación, que lo mismo me estoy currando un vídeo de media hora para que luego no sirva para nada. En fin, esto es así, pero vamos al lío. A partir de la entrada en vigor de la norma tendremos 3 categorías de ULM en lugar de 2 y se simplifica los pesos máximos de despegue. La categoría A para aviones cuya velocidad de pérdida no sea superior a 83 km por hora y la masa máxima al despegue no sea superior a 600 kg para aviones terrestres o 650 kg para anfibios o hidroaviones. La categoría B, que ya no utiliza el término giroaviones sino directamente helicópteros, con un máximo también de 600 kilos con los 50 kilos adicionales si tienen algún tipo de configuración acuática. Y la categoría C, en la que incluyen a los autogiros, con un máximo también de 600 kilos. En estos no se contemplan los 50 kilos para configuración acuática. También contemplan una nueva limitación por el problema que podemos tener si nos pasamos de peso al volar 2 personas con los tanques llenos, una mala costumbre que nos puede traer sustos, especialmente en los días de calor, y lo explica de la siguiente manera. La masa en vacío de estas aeronaves, definida como la masa de la aeronave totalmente terminada y con todo su equipo sin el combustible utilizable, pero incluyendo el combustible no consumible y la máxima cantidad de aceite, lubricante, líquido refrigerante y fluidos de sistemas hidráulicos, si dispone de ellos, no podrá superar la masa obtenida de restar a la masa máxima autorizada al despegue el máximo de los siguientes valores. A. La masa obtenida de sumar 85 kilos por cada ocupante para los que la aeronave esté autorizada, más la masa del combustible requerido para la operación de la aeronave a potencia máxima continua durante 2 horas. B. La masa obtenida de sumar 85 kilos más la masa del combustible utilizable que la aeronave pueda alojar en sus depósitos. ¿Cómo os habéis quedado? Súper fácil, ¿no? Lo habéis entendido perfectamente, no hace falta ningún tipo de aclaración, ¿verdad? Bueno, pues es un poco lío. He intentado comprender todo este enigma y creo haberlo entendido, pero me he puesto ahí a explicarlo y se me iba el tiempo de madre, así que vamos a hacer una cosa. Lo vamos a dejar para cuando la norma se apruebe, y cuando se apruebe pues igual hacemos un vídeo sobre toda esta cuestión de los pesos y los límites en función de si vamos con la carga total, si hay que sumar las masas de... En fin, bueno, corramos un tupido velo respecto a esto. Sabíamos más o menos que por ahí van los tiros y bueno, pues vamos a seguir con la normativa que actualmente está en trámite. Dice que en cuanto al artículo 2, que define qué aeronaves son excluidas de la presente normativa, también se hace una profunda reforma describiendo un mayor número de tipos, por lo tanto quedarían excluidas a las aeronaves de Estado, B, los aerostatos con o sin motor, los aerodinos motorizados que hubieran obtenido una certificación europea y además de estas exclusiones, la norma aclara que no se consideran ultraligeros los siguientes aparatos. Todo lo que vuele sin motor, como planeadores, alas delta, parapentes o similares. Los paramotores, todo aquello que para despegar o aterrizar sea necesario el esfuerzo físico de cualquier ocupante, los trajes aéreos, wingsuits, y cualquier otra aeronave cuyo peso total al despegue, descontando el peso del piloto, sea inferior a 70 kilos. Sin embargo, la norma aclara que a todas estas aeronaves tendrán las obligaciones que también se aplica a los ULM de usar arnés o cinturón de seguridad, excepto wingsuits, uso de casco si la aeronave no tiene protección, la limitación de altura que ahora os voy a explicar, operar fuera de los espacios aéreos controlados, restringidos, prohibidos o peligrosos, operar fuera de las zonas urbanas y aglomeración de personas, volar en visual diurno.
Además, a todas estas aeronaves, como a los ULM, es de aplicación la norma por la que se permite dejar en suspenso algunas de las limitaciones anteriores previa solicitud, excepto los planadores que están sujetos a la normativa europea. Ojo, punto importante, tema limitación de altura. A partir de los 3 meses tras la entrada en vigor de la normativa, los ULM deberán operar a una altitud de presión máxima de 3.000 metros, 10.000 pies, pudiendo operar entre 3.000 y 4.000 metros, es decir, 10.000 y 13.000 pies, durante un periodo inferior a 30 minutos contados durante todo el vuelo. Bien, estupendo. ¿Y qué es la altitud de presión? Seguramente los que sois pilotos, obviamente, ya lo sabéis. Pero bueno, si eres un aficionado o estás metiéndote en este mundo y si has llegado hasta aquí es que eres friki de narices, porque ojo, el vídeo es denso. Pero bueno, yo te voy a explicar qué es la altitud de presión, por si acaso. Oye, la altitud de presión es algo sencillo y a la vez apasionante, porque es que estamos hablando de niveles de vuelo y es algo que me parece emocionante. A ver, podemos definir altitud de presión como aquella que muestra tu altímetro cuando lo calas a 1013 milibares. También es conocido como QNE. Esto nos lleva a los ultraligeros a poder manejar los conceptos de altitud de transición, nivel de transición y capa de transición, así que toca ponerse las pilas. Normalmente el procedimiento habitual para calar el altímetro es que, como conocemos la altura sobre el nivel del mar de nuestro aeródromo, ajustamos el altímetro para que nos marque esa altitud y a funcionar. Pues ahora tendremos que anotarnos la presión atmosférica que aparece en la ventana del altímetro, que será nuestro QNH. En la aviación general se hace al revés. Te da la torre, te da el QNH, lo ajustas en el altímetro y así puedes ver la altitud. Pero bueno, habrá gente que ya sabiendo cuál es la altitud de su aeródromo, pues directamente la pone y luego comprueba con el ATIS que el QNH es el correcto. Vale, ahora nos ponemos a ascender y llegamos a una altitud de transición, donde a partir de esa altitud tendremos que poner en nuestro altímetro el QNE, es decir, los 1013 milibares, y estaremos leyendo en nuestro altímetro el nivel de vuelo, no la altura. Esto se hace así para que todos los aviones utilicen la misma referencia barométrica y como ya no existe peligro de colisión con el terreno, el error con respecto a la altura real es despreciable. Esto hace que las zonas con grandes elevaciones tengan una altitud de transición superior. Es el caso del TMA de Madrid, que está estipulado en 13.000 pies, y el CTR de Granada, que es de 7.000 pies. Pero nos va a dar igual, porque los TMA y los CTR son controlados, así que ahí no vamos a poder entrar. Pero en el resto de España la altitud de transición es de 6.000 pies. Bien, dicho esto, ya se ve más fácil que la normativa está diciendo es que cuando superes los 6.000 pies de altura, ajustes tu altímetro al QNH, que es 1013 milibares, recuerda, y ahora tu nivel máximo de vuelo es 100. Además, nos permite superar el nivel de vuelo 100 hasta nivel de vuelo 130 durante 30 minutos contados durante todo el vuelo. Es decir, que no es que estés en 130 durante media hora, desciendas a nivel 100 y puedas subir otra nueva media hora al 130. Que no es así, que lo que tienes es que durante todo el vuelo tienes un máximo de media hora durante los cuales puedes superar el nivel 100. Y para descender, cuando llegues al nivel de transición, que es nivel de vuelo 060, vuelves a calar el altímetro con el QNH y si te has ido muy lejos, es recomendable pedirlo por radio porque puede cambiar. Una vez puesto el QNH ya estarás leyendo la altura como siempre. Esto es una muy buena noticia porque nos permite hacer viajes sin tener que estar continuamente cambiando de altitud en función de la orografía. En los tramos que no tengamos espacio controlado, prohibido, restringido o peligroso por arriba, obviamente. Simplifica bastante el vuelo y aumenta muchísimo la seguridad. También tendremos que tener en cuenta cuáles son las limitaciones técnicas de nuestra aeronave para superar determinadas altitudes. Y ya que estamos hablando de los códigos Q altimétricos, pues te voy a mencionar el QFE, que seguro que ya lo sabes, pero mira, así ya lo refrescamos. El QFE es la presión que resulta de poner el altímetro a 0 pies mientras te encuentras en el suelo. Calar el altímetro QFE te permite ver a qué altura estás con respecto al suelo y a simple vista puede parecer más cómodo porque dices, bueno, mira, yo a 0 estoy en el suelo, pues cuando marque 500 estoy en la altura del circuito y a 1000 en la capa libre. Parece fácil, pero el problema aparece cuando tienes a tu alrededor limitaciones como zonas controladas, prohibidas, restringidas y peligrosas, cuyos límites están expresados con referencia a nivel del mar o con referencia a la altura sobre
el nivel del suelo. Bien, sigamos. La normativa va a incluir disposiciones transitorias para adaptar nuestros aviones y sus certificados de aeronavegabilidad a lo regulado en cuanto a la masa máxima autorizada en despegue, siendo obligatoria para aquellas aeronaves que haya una diferencia entre el peso en vacío y el peso máximo al despegue que figure en el certificado de menos de 145 kilos para biplazas y de menos de 75 kilos en monoplazas. Y por último, la norma deja de usar el término jefe de vuelos y lo denomina jefe de instrucción a la persona que se responsabilice de llevar el control de los vuelos realizados por la escuela y de realizar los vuelos de prueba relacionados con el mantenimiento y la seguridad, si bien esta actividad puede ser delegada. Además, establece que el tiempo de los vuelos de introducción que realizan las escuelas no puede ser superiores al 10% anual del tiempo de vuelo realizado por la escuela y que no constituya una actividad comercial regular. Estos vuelos deben realizarse con las aeronaves integradas en la escuela, deben ser vuelos locales y el piloto al mando debe tener la titulación de instructor. Conforme a ello, el proyecto en tramitación se titula Proyecto del Real Decreto por el que se regula el uso de aeronaves ultraligeras ULM. En cuanto al estado de tramitación, el proyecto está pendiente de solicitud del dictamen del Consejo de Estado, que es el último trámite previo a la aprobación por el Consejo de Ministros. Una vez aprobado y publicado, veremos si el Real Decreto trae sorpresas. Hasta entonces, solamente nos queda esperar. Y bueno, esto es todo lo más destacado. Mientras tanto, todo sigue igual. Seguimos con nuestros 300 metros hasta que se apruebe la nueva normativa. Esperemos que sea pronto. Y ahora quedáis vosotros. ¿Te parece bien este cambio normativo? ¿Puede ser interesante? ¿Va a cambiar mucho la forma de volar en ULM? ¿Siempre has querido volar más alto? ¿Ves bien los 300 metros y a ti te va fenomenal y no quieres saber nada de ampliar el peso ni ampliar la altura? ¿Crees que va a depender del tipo de aeronave? ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué te parece todo esto? Así que sin más, os dejo hasta otra y mientras tanto, como siempre, yo me voy a volar. Así que os dejo hasta un nuevo vídeo. Por cierto, no olvidéis suscribiros, darle a la campanilla y, bueno, pues dejar ahí un comentario. Oye, lo que me has puesto es un jaleo tremendo, no me entero de nada. Oye, mira, se lo he pasado a un amigo que tenía dudas y mira, le ha solucionado la vida. O bueno, pues dime, oye, que esto es un poco rollo, cuéntame algo de aviación de otra cosa. Pues oye, pues yo te la cuento. Oye, ¿para qué? Yo me preparo aquí un texto, me lo leo tal y te cuento algo y así. Pues nos entretenemos todos. Yo haciendo el vídeo y tú pues escuchando. Oye, y si no te gusta, pues nada, chicos, pues ¿qué se le va a hacer? Bueno, chao, hasta luego.